Cordial saludo. Soy Manuel Mora, estudiante de Ingeniería Electrónica, y el día de hoy vamos a hablar de un acondicionador de señales que es parte esencial de la instrumentación electrónica. El sistema de instrumentación consta de diferentes procesos, tanto obtener la señal de los transductores, y los transductores cambian la señal mecánica a una señal eléctrica. Y aquí viene el sistema del acondicionador de señales. Este toma la señal de entrada eléctrica, pero también entrega una señal de salida eléctrica. Este sistema se caracteriza por tener un sistema de filtrado, amplificación y bloqueo. El sistema de amplificación consta de amplificadores de instrumentación que una señal muy baja la amplifica a gran magnitud, tiene una gran ganancia, y así poderla manipular. Con los sistemas de bloqueo, este sistema puede ser ya un sistema más inteligente por circuitos que operan ya señales y bloquea espectros o ruidos que se pueden encontrar de los traductores que han pasado al sistema de acondicionador de señales. Y por último, tenemos el de filtrado, que consta de que puede ser por filtrado pasivo o activo. El pasivo lo consta en usar condensadores, resistencias, bobinas, y así hacer el filtrado. En cambio, ya el filtrado activo consta en usar resistencias, algunos condensadores y bobinas, pero de la mano con amplificadores, y así al ser un sistema diferente. Bueno, al finalizar estos procesos, se da paso a otro bloque del sistema de instrumentación. Muchas gracias. Cordial saludo, compañeros y tutores. Yo soy Manuel Ignacio Moraleón, estudiante de Ingeniería Electrónica del curso Instrumentación. Les voy a hablar de la inteligencia artificial y el aprendizaje autónomo. La inteligencia artificial es un modo o método donde las máquinas son capaces de llevar a cabo las labores de una forma considerablemente inteligente. En cambio, aprendizaje autónomo es una aplicación actual de la inteligencia artificial, de la que deberíamos ser capaces de dar a nuestras máquinas acceso a los datos, pero aparte de que se le da acceso a los datos, lo que hacemos es de que las máquinas tengan un algoritmo y aprendan a realizar sus labores por sí solas. Por ejemplo, como clasificar fotos, imágenes, ellas la clasifican teniendo en cuenta ciertos objetos que hay en una foto o ciertos patrones. Así lo haría mediante una red neuronal de computadoras que harían este proceso. Bueno, aunque la instrumentación con la aplicación del aprendizaje autónomo y la inteligencia artificial lo que nos hace es ayudarnos a llevar este proceso a cabo, el aprendizaje autónomo, de que las máquinas día a día mejoren los procesos. Por ejemplo, con la instrumentación en un lugar ellos pueden tomar diferentes datos, diferentes variables físicas, como la humedad relativa, la temperatura ambiente. Y en unos años, esta es la base para tener un mundo más moderno, porque al estar, por ejemplo, uno navegando, bueno, en el automóvil, pueda que con la inteligencia artificial uno esté buscando un parqueadero y lo que haga es que el mismo asistente del vehículo, mediante instrumentación, ya sea en los ardineles, hayan sensores que revise si un vehículo está ahí, y si no lo está, lo que hace es que el asistente nos da esa opción de que hay un parqueadero libre. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.
Hola a todos, soy Manuel Mora, estudiante de Ingeniería Electrónica y el día de hoy vamos a hablarles de la aplicación de las integrales a la ciencia. Aquí nos están planteando la siguiente situación. La función que define el espacio recorrido por una partícula es igual a la integral de la función velocidad y la velocidad es igual a la integral de la función aceleración. Una partícula que se mueve a lo largo de una recta y donde su aceleración es a igual a pi por 2 por coseno de pi por t, si en el instante inicial t es igual a 0, la posición de la partícula es igual a 0 y la velocidad es de 6 metros sobre segundo. Hallar S cuando t es igual a 1. Hallar S cuando t es igual a 3.2. Bueno, acá nos dice de que la aceleración es esta función, ¿no? Y entonces para poder hallar la velocidad es la integral de esta función. Lo planteamos de esta manera, resolvemos la integral y tenemos esta integral más c. Acá c va a tomar nuestro valor de 6 y para poder hallar s, o sea la posición donde se encuentra, es la integral de la velocidad y la integral de la velocidad quedaría de esta forma: 1 sobre 2 veces pi por coseno de pi por t igual a c por t más 1 sobre 2 pi. Acá reemplazamos t igual a 1, reemplazamos en este lado y también en el otro y nos da 6. Reemplazamos 3.2 en este lado y en el otro donde esté involucrado y nos da 19.20. Y acá haciendo la comprobación que si sea el resultado correcto, recordamos que S era 0 cuando T era 0. Entonces vamos a reemplazar aquí en la calculadora virtual 0 y nuevamente 0. Y esto nos daría que S cuando T vale 0 da 0. Bueno, muchísimas gracias. Cordial saludo, compañeros, soy Manuel Mora León, estudiante de Ingeniería Electrónica de primer semestre. El día de hoy vamos a abordar el curso de algoritmos, además relacionado con temas de programación de computadoras. Para empezar, ¿qué se entiende por programación de computadoras? Se entiende de que son órdenes dadas a un dispositivo de cómputo mediante procesos. Ya estos procesos son escritos en diferentes lenguajes, ya sean C# y demás que se encuentran actualmente, y estos cumplen una función la cual se genera un proceso. Además de esto, podemos ver la evolución de los lenguajes de programación. El primero que encontramos es el lenguaje ensamblador en 1950. Este lenguaje era muy bajo de entendimiento humano, y el cual era de entendimiento mediante números, que se conoce como binario. El Fortran surgió en 1957, pero este ya es de alto entendimiento por las personas y fue desarrollado por IBM. COBOL surgió en 1960, ya este fue para ser de uso universal por los computadores, y Snowball en 1962 es de alto entendimiento, pero además surge con una nueva temática que son las cadenas de texto. Y Pascal fue un nuevo lenguaje que surgió en una universidad por un docente para que los estudiantes aprendan la forma de programar. Ya con este lenguaje de programación encontramos programación estructurada, que va ligada a una estructura o un proceso. En 1972, en los laboratorios Bell, se desarrolló el famoso lenguaje C, y de este parten diversas aplicaciones, que fueron las bases para diferentes sistemas operativos, como hoy conocemos Apple. Apple también usó este lenguaje para desarrollar sus aplicaciones. En 1983, el mundo conoce a C++, que va orientado ya a objetos, y así facilita aún más la programación y el aprendizaje del uso de este lenguaje de programación. En 1991 conocemos HTML. Este lenguaje ya va más orientado al diseño web por el uso de los nuevos navegadores que han surgido durante este tiempo. Además, en ese mismo año el mundo conoce a Python en 1991. Ya este lenguaje de programación tiene unas nuevas ventajas que le ofrece al programador, que sea por mediante programación estructurada y funcional.
La estructurada es siguiendo un diagrama de flujo o un proceso. En cambio, en la funcional ya es mediante variables matemáticas y lo demás. En 1995 sale al mundo JavaScript, que también va orientado a objetos y facilitan ya la programación, y es muy usado más que todo en el diseño de páginas web. En el 2000 el lenguaje C# sale orientado a objetos y además Microsoft lo vuelve estándar para sus aplicaciones. Por ejemplo, actualmente lo encontramos en diferentes plataformas como Windows Phone, Windows Mobile 10 y además para sus productos de Office. Pero bueno, tenemos que hacer una comparación entre estos lenguajes. Y entre estos lenguajes, la comparación que encontramos son los siguientes. De C#, este es estandarizado, C++ es manipulación de objetos y facilitan también al programador. JavaScript favorece al cliente, pero es más usado en HTML5 para el diseño de páginas web. Además, va reemplazando ciertos lenguajes, porque, por ejemplo, como PHP, que ese además surge bajo licencias, y es reemplazado por JavaScript. Y Python lo conocemos que es legible, es más fácil de comprender por un usuario, pero además también tiene esta dificultad que es bajo una licencia. Y la tendencia actualmente de los programadores es a usar C# y HTML5. En C# especialmente se usa para las plataformas de Microsoft, porque con ese puede desarrollar para todos los Windows, ya sea para computador, tablets o celulares. Y también conocemos al famoso HTML5, que con ese desarrolla páginas web y además facilita ser compilado para desarrollar aplicaciones móviles. Durante la programación es muy importante tener ciertas prácticas y hábitos. En este caso vamos a usar Atom. Atom es un editor de texto y nos facilita escribir cualquier código. Este es un código de una página web, y los ciertos hábitos que debemos de tener son los siguientes. Que por ejemplo, en este caso, esta imagen está dentro de un div. Tenemos que tener en cuenta que esta imagen, esta etiqueta, está dentro de ese div. Debemos de tener ese orden. La imagen va dentro de este div, o si no pierde el orden y es menos fácil de leer por cualquier persona. El segundo hábito es que podamos comentar cualquier línea de código que hagamos para que cualquier persona pueda entenderlo muy fácilmente. Por ejemplo, acá lo vamos a comentar de una forma escribiéndole "This is a picture", y quiere decir que esto es una imagen. Vamos a indagar acerca del lenguaje de programación C#. En ese C# 2013 tenemos unas ventajas. Por ejemplo, tenemos diferentes formas para programar, o sea, tenemos diferentes lenguajes de programación, y además tenemos una gran ventaja que es Visual Studio Online, que nos facilita poder escribir código sin necesidad de usar los recursos de nuestra máquina, pero al ser online requiere mucho menos que al estar en nuestro computador usando nuestro Visual Studio. Y tenemos muchas más ventajas, por ejemplo, herramientas de diseño que nos ayuda a realizar cualquier actividad. Además, tenemos la ventaja de poder hacer aplicaciones para diferentes plataformas como computador, tablet. Muchas gracias por ver este video. Esta ha sido la explicación de algunos temas relacionados con algoritmos. Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de las derivadas parciales, teniendo en cuenta que W es la función de X, Y y Z. Esta función diferenciable vamos a calcular la derivada secundaria en U y en B. De esta forma, aplicando la regla de la cadena. Ahora, vamos a simplificar la regla de la cadena para poder hacer el cálculo. Aquí tenemos nuestra estructura general de la regla de la cadena para hallar la derivada secundaria. Bueno, comenzamos a reemplazar cada término y de esta manera simplificamos haciendo operaciones algebraicas y obtenemos la regla de la cadena resultante. Ahora vamos a hacer las derivadas de X, Y y Z bajo U, tanto en X, en Y y Z. Entonces, de esta forma tenemos la derivada primaria de X en U, la secundaria de X en U, luego la derivada primaria de X en U y la derivada secundaria de Y en U y también en Z. Luego se reemplaza cada término, como acá tenemos en rojo, en la ecuación general
Vamos a reemplazar cada término en rojo. Luego de reemplazarlo, vamos a mirar qué términos podemos simplificar y de esta forma tener nuestra derivada secundaria de u. Entonces simplificamos, acá como podemos ver, simplificamos estos dos términos y así queda nuestra derivada parcial. Ahora hacemos el mismo procedimiento de las derivadas de b. Tenemos la regla de cadena general y luego se simplifica y vamos a reemplazar cada término en verde de las derivadas. Entonces acá también tenemos nuestras derivadas parciales de x, y y z bajo b y también la derivada secundaria de z, x y y en p. Y hacemos el mismo procedimiento, reemplazar cada término de la regla de la cadena y simplificarlo. Y así quedan nuestras dos y así tenemos cada derivada secundaria en b y la u. Muchas gracias. Hola a todos, soy Manuel Mora, estudiante de Ingeniería Electrónica, con el código 1-110-599-289. El día de hoy voy a explicar la solución de una ecuación diferencial exacta. Bueno, para esta ecuación diferencial exacta, lo que hacemos es, mediante esta estructura, hallamos las derivadas parciales de la función, dando que m va a ser este término que está con d de x y n que está con d de y. En esa sacamos nuestras derivadas parciales y luego lo que hacemos es hallar el factor de integración, que es por dos maneras, cuando p de x o p de y. En nuestro caso lo usamos p de y. Bueno, nosotros debemos implementar estas dos formas porque siempre nos tienen que dar un factor, o sea, ya sea en este caso que este término. Nosotros aplicamos nuestras derivadas parciales en nuestra fórmula y nos queda este factor. Bueno, ahora hay una fórmula el cual nos sirve para sacar el factor integrante. Acá sacamos fue el factor de integración. Ahora vamos a sacar el factor de integrante. Entonces reemplazamos esta ecuación y nos da que el factor integrante es x. Ahora lo que hacemos es multiplicar la x por toda la ecuación y de esta forma ya tenemos nuestra ecuación diferencial de la forma exacta. Y nuevamente usamos nuestra estructura y sacamos derivadas parciales y luego lo que hacemos es comenzar a integrar el término m, nuestro término m, que sería este. Posteriormente realizamos nuestra integral y pues tenemos este término. Pero acá debemos tener algo en cuenta, que agregamos esta variable g. Bueno, esa variable g la reemplazamos después con una solución que damos previa para sacar la solución general. Aquí en este caso lo que hacemos es comenzar a reemplazar cada término, a sacar nuevamente las derivadas parciales hasta llegar a ese término donde agregamos g. Luego lo que hacemos es igualamos la ecuación con el término n porque habíamos tomado el término m y comenzamos a cancelar los términos y poder hallar como tal nuestro término g. De esta manera nos queda que el término g es 2x por 2x, 2y por 3 a la x. Y así nos queda de esta manera la solución general. Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de métodos de series de potencias para ecuaciones diferenciales. Bueno, en el ejemplo que tenemos a y2' más y al cuadrado más y' igual a 0. En este procedimiento lo que vamos a hacer es, a cada término de y se reemplaza por su equivalencia. Entonces, aquí la y al cuadrado es la sumatoria desde n a 0 al cuadrado hasta infinito. Y así sucesivamente hacemos con cada uno de nuestros términos de y.
Ahora, al tener cada término ya reemplazado con su equivalencia, reemplazamos en la ecuación dada. Esta equivalencia es ax 2', esta es x al cuadrado y esta es x' igual a 0. Ahora tenemos que hacer es igualar a n. ¿Por qué tenemos que igualar a n? Porque todas las n tienen que empezar en 0. En este caso tenemos que el primer término empieza en 2n y el otro está en 1. En este caso hacemos que para poderlo igualarla a 0 le sumamos 2n. Acá a esta n le sumamos 2 y a esta n le sumamos 1 porque n está empezando en 1. Ahora lo que hacemos es agrupar todas las sumatorias. Rompemos las sumatorias y queda una general. Sucesivamente lo que hacemos es que la sumatoria general se simplifica. Y acá calculamos la relación que nos facilita para seguir haciendo el ejercicio. La relación es donde tenga el coeficiente más alto, en este caso el cn más 2, y así lo que hacemos es despejarlo. Luego comenzamos a hacer una serie hasta el número 6. Que hacemos es reemplazar en n con cada número. Acá reemplazamos 0, 0, 0, acá con 1, 1, 1 y así sucesivamente hasta terminar con el 6. Todo la podemos hacer con diferentes números hasta donde nosotros queramos dejarla. Ahora lo que hacemos es nuevamente agruparla. Se agrupan los términos de cada uno. Entonces nosotros tenemos algo en particular de que todos nuestros términos tienen C0 y está C1. Ahora lo que hacemos es que los vamos a factorizar por esos términos semejantes y que de esta forma en esta paréntesis quedan los términos con C1 y acá quedan los términos con C2, acá quedan los términos con C0 y ahora presentamos nuestra ecuación diferencial de esta forma, que al momento de reemplazar cada término en n nos va a dar los dados. O sea, por ejemplo, acá reemplazamos 0 a n0 y nos da este término. Luego reemplazamos a n con 1 y nos da este término. Y así sucesivamente hasta llegar a 6. Muchas gracias. Hola a todos, el día de hoy vamos a ver la implementación de un sistema de instrumentación mediante el uso de un sensor de temperatura, el LM35, con una parte de amplificación del AD620, con un filtro pasabajo de segundo orden, además con una etapa de conversión análogo-digital con el ADC0804, y este lo visualiza mediante el uso de unos LEDs. La etapa de adquisición de datos es mediante este sensor, el M35. Este sensor lo que hace es dar una tensión proporcional a la temperatura del ambiente. Por ejemplo, en el caso de este sensor, la diferencia de 1 centígrado es de 10 milivoltios y de esta manera se puede hacer cálculos de la temperatura que tenga. El ADC620 es un amplificador de instrumentación el cual aumenta a gran ganancia el voltaje de entrada. En la etapa 5 vemos la implementación de un filtro. Este filtro pasabajo es de segundo orden por la configuración de los condensadores y resistencias debido a su posición. Este filtro está configurado para una frecuencia corte de 25 Hz. Aquí podemos ver la salida del voltaje a través de este sensor y esta es la parte de amplificación. Y aquí podemos ver un filtro y lo que hace es dejar pasar cierta señal antes de los 25 Hz. En otro lado podemos ver la etapa en la que se usa la conversión análoga a digital. Cuando tenemos este voltaje 3.92 voltios, tenemos este código binario, el cual nos dice la tensión en este pin número 6, que es la entrada positiva. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.
Bueno, primero que todo, comenzamos con la tarjeta, con la baquela virgen. Después de la baquela virgen, nosotros sacamos un diseño impreso. El diseño puede ser una fuente de voltaje variable o lo que tú quieras. Después de ese proceso, nosotros pegamos el diseño en la baquela y ahí viene un aplanchado. El aplanchado dura 15 minutos. Tenemos que aplancharla 15 minutos para que la tinta quede pegada al cobre. Después de ese proceso viene el quemado. El quemado es con ácido. El ácido hace que las partes que no necesitamos de cobre, o sea, las deshaga y solo van a quedar los caminos. Los caminos van a quedar así, originalmente. Quedan así los caminos. Después de ese proceso viene la perforación. La perforación es con esta máquina. Esta máquina fue hecha también por los aprendices Sena. Ahí se trabaja a 4 voltios la máquina. Tiene una broca muy pequeña, parece un alfiler. Después de ese proceso de la perforación ya venimos al ensamble de componentes. Esto lo hicimos hoy lo hicimos, es un contador. Después de ya montar los componentes, así como ustedes los pueden ver, ya van quedando la baquela y uno le monta, por decir, una fachada, así como ustedes los pueden ver allá. Así mismo le montamos la fachada, todo está allá por dentro. Y nosotros tenemos los materiales para trabajar. Tenemos un multímetro, una pistola de calor, tenemos el cautín, tenemos otra pistola de calor, es una succionadora de solda, tenemos una fuente reguladora, con esa le damos potencia al motor, la calibramos y ese es el proceso que nosotros hacemos. Mi pregunta, ¿por qué escogió esta carrera? Porque me gusta experimentar, me gusta desarmar las cosas y volverlas a arreglar a ver si quedan funcionando. Me gusta lo electrónico. Sí, señora. Sí, señora. Hola a todos, soy Manuel Mora, estudiante de Ingeniería Electrónica y del curso Probabilidad. El ejercicio que vamos a abordar el día de hoy es de función binomial. Bueno, el ejercicio contempla que la probabilidad de responder bien una pregunta de un examen cuando no se ha estudiado es del 30% si un examen tiene 10 preguntas. Y la pregunta que nos hace es, ¿cuál es la probabilidad de aprobar un examen sin estudiar? Recuerden que un examen se aprueba con 6 o más respuestas buenas. Nosotros en este caso lo que hacemos es declarar X. X es el número 6 porque es el número de respuestas acertadas. Luego N, que es nuestro número 10 porque es la población general de las preguntas. Y luego tenemos en cuenta la probabilidad, que es 0.3. porque el ejercicio nos dice que es el 30%. Bueno, luego nosotros de esa manera lo podemos hacer por GeoGebra, o si no, aplicamos la siguiente ecuación. Ahora, al tener la ecuación, lo que hacemos es reemplazar cada término, tomando ese término como combinación. Y reemplazamos tanto nuestra X y nuestra N y la probabilidad en cada término. De este modo nos da ese resultado, pero nosotros lo que hacemos es también comprobarlo. Esa es nuestra función de la función binomial, pero ahora lo vamos a comprobar por medio de GeoGebra. En GeoGebra acá ya lo tenemos realizado, pero tenemos en cuenta lo mismo, que N es 10, P es nuestra probabilidad de 0.3 y lo que hacemos es ingresarle el 6 porque el 6 equivale a nuestro número de preguntas y de esta manera nos da el resultado y asimismo lo confirmamos en nuestra calculadora científica y vemos que es el mismo. Bueno, así hemos realizado nuestro ejercicio de probabilidad de función binomial. Muchas gracias. Sistemas dinámicos, presentado por Fabián Cardona, Eimael Ruego y Manuel Mora. Buenas tardes, mi nombre es Fabián Darío Cardona Castro, estudiante de la UNAD del CEA de Ibagué.
A continuación, con mis compañeros vamos a explicar las funciones de transferencia y los modelos matemáticos del sistema dinámico. Al principio vamos a explicar la función de transferencia, donde fue simulada y donde nos podemos ver que él tiene una estabilización de una amplitud de 48 en un tiempo aproximado de 40 segundos. Aquí, en este proceso, simulamos con la función de transferencia en un tiempo discreto, donde vamos a simularlo durante 10 segundos y donde va a tener un step a los primeros 5 segundos, donde podremos darnos cuenta si sucede algún cambio, si sufre alguna interferencia en ese tiempo. Podemos darnos cuenta que también estamos trabajando con dos polos y un solo cero. Vamos a realizar la simulación. Bueno, en esa simulación podemos darnos cuenta que tiene un step a los primeros 5 segundos, donde se ve reflejado, pero es muy pequeño el cambio que se realiza. Acá podemos ver la simulación que empieza desde cero y va aumentando en un tiempo de aproximadamente unos 30 segundos, como nos decía la anterior gráfica. Entonces, a continuación va a pasar mi compañero Manuel a explicar el otro modelo. Hola a todos, soy Manuel Mora, estudiante de Ingeniería Electrónica. Ahora vamos a explicar el modelo ARX. Acá tenemos la función de transferencia de este modelo, el cual tenemos esta gráfica. Y después de esto vamos a simular la otra gráfica de este modelo, arrastrándola hasta esta opción. Ahora acá tenemos la gráfica con una amplitud de 50 y con una simulación con una amplitud de 48 segundos. En esta gráfica podemos ver que es una señal creciente, pero con diferentes cambios en el tiempo, dando una señal cuadrada. Y logramos ver una previa estabilización al llegar a los 48 segundos. En la simulación, en Simulink, vemos la gráfica de color amarillo, que es la señal de perturbación a los 5 segundos. Y en esta señal de color azul vemos la señal del modelo de ARX, que cambia después de esta perturbación. Buenas tardes, mi nombre es Emma Lorrego, soy de la ciudad de Ibagué y estoy estudiando en la UNAD actualmente. Empezaré con la explicación diciendo que me tocó el modelo AMRX, el ARMAT, el cual tiene una señal que voy a mostrar a continuación. Acá podemos ver que la amplitud y el tiempo es directamente proporcional y que es una señal cuadrática que se estabiliza, como en el segundo, en el amplitud en 45 y 50 se estabiliza. Y les voy a mostrar en Simulink la gráfica, en donde tenemos una señal de 5 voltios y una señal de perturbación en 5. Y esta es la ecuación del modelo matemático discreto y tenemos el osciloscopio. Entonces ya tengo la simulación y que le muestro a continuación, la que bota el osciloscopio, que nos demuestra que la señal ARMA está directamente proporcional con la señal de perturbación. Cuando la señal de perturbación llega a 5, la señal tiende como a desestabilizarse y se estabiliza a los 300. Y bueno, seguimos con la señal de OE, que significa Output Error, y la cual pues voy a mostrar la gráfica a continuación. Acá nos damos cuenta que también es directamente proporcional la amplitud y el tiempo y que la señal es cuadrática, pero si nos damos cuenta al iniciar la señal es un poco larga y ya terminando se estabiliza rápidamente en la amplitud entre 45 y 50. Observando en Simulink tenemos ya la ecuación establecida, la ecuación discreta, modelo matemático. Sabemos que los polos son dos polos y un cero. Y pues ya vamos a mirar la simulación en el osciloscopio. Ya teniendo la simulación, sabemos que tiene una señal de perturbación en el segundo 5, donde podemos ver la señal de output error que se desestabiliza y vuelve y se estabiliza. Sí, ya eso es todo. Ahora vamos a implementar el modelo Box-Jenkins con dos polos y un cero. Esta es la función de este modelo. Al momento de simular estos escalones respecto al tiempo y se va tratando de estabilizar hasta donde tiene la señal de error dada a los 5 segundos. Y después de este evento nos trata de estabilizarse. Del modelo Box-Jenkins miramos la función dada.
la cual va cambiando cada escalón respecto al tiempo y da una estabilización a partir de 38 segundos. Bueno, después de haber analizado los 5 modelos, podemos determinar que la función de transferencia es la que nos da la mejor precisión en el momento de analizar los datos de entrada junto con los datos de la salida, ya que nos da un porcentaje de 99.71 en precisión de los datos. Recordemos que acá no estamos tomando los errores que se puedan presentar o los residuos que se puedan presentar en el momento de graficar. Entonces, con mis compañeros hemos escogido que la mejor presentación es la función de transferencia, que anteriormente hemos simulado al principio de este video. Hello to everyone. My name is Manuel Mora. I'm 20 years old. I am from Melgar and I am studying electronic engineering. I like watching anime and movies, sharing with my family and riding a motorbike with my girlfriend. First, talk about my trip experience in Melgar. On my last vacation, I went to Melgar with my girlfriend. They joined the sun, tourist places, pool, a sunset, around the town for ecological walks. I also visited my family, my father, my grandmother, my sister, and my uncles, because I am living in Ibagué. The weather in Melgar. The weather in Melgar is amazing, but the weather is very hot and there is a lot of the sun exposure. Recommendation if you go to Melgar. First, it is recommended that you wear shoes. Second, it is necessary use sunglasses. Third, it is important that use sunscreen. Fourth, it is recommended that go sun and pool. Fifth, it is necessary that you drink much water. What you should do before the trip, you should find out loading price and transportation system ticket. What should you do? You not consuming any alcoholic beverages during this vacation, so you can enjoy with the best condition and be able to do very fun activities. Thank you very much. Hola a todos, el día de hoy estamos implementando un sistema de instrumentación en donde se simulará un sensor de humedad por este potenciómetro y esta batería de 5 voltios que es lo que entrega el sensor. En esta etapa lo que hacemos es amplificar que de 5 voltios tengamos una salida a 7 voltios. Y de esta forma, con este LM3914 visualizamos de 0 a 7 voltios mediante esta escala de 10. Cada LED encendido significa la presencia de 0,70 voltios. Antes de eso toca hacer el cálculo en cada componente. Por ejemplo, la ganancia de ese amplificador, que sería la división entre el voltaje de salida sobre el voltaje de la entrada, que sería 7 voltios, voltaje máximo sobre 5 voltios, que es la salida máxima que da este arreglo para el sensor de humedad. Después de eso hallamos la resistencia de ganancia, que es 49.4 kiloohmios sobre G-1. Entonces G es de 1.4 y esa operación
esa ecuación la reemplazamos y nos da 23.5 kiloohms. Después también tenemos que hacer lo mismo, hallar esa resistencia del LM3914, el cual despejamos una ecuación dada por el datasheet y esta la despejamos y hallamos R2. Entonces, en este punto debe de haber 7 voltios. Entonces, como sabemos ese voltaje, reemplazamos y hallamos esta resistencia para que haya ese voltaje. Aquí tenemos 0 voltios, acá también 0 voltios. Cada escalón es de 0.70 voltios. Acá ya se encendió el primero. Acá en 1,14 voltios lo mismo. Y así sucesivamente hasta llegar a 7 voltios. Ahí ya tenemos los 7 voltios tanto aquí y tanto a la salida. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar de integración por sustitución trigonométrica y fraccionarios. Tenemos esta integral, la cual vamos a bajar este coseno y queda multiplicando la expresión del radical, la cual lo que se hace es simplificarla mediante el uso de la ley de los exponentes. Luego, al tener esa estructura, se aplica esta fórmula. Y lo que hacemos es identificar a b y a la derivada de b. En nuestro caso, nuestra b sería 1 menos seno a la menos 1 medio. Y nuestro n, en este caso, sería el exponente de esa fracción. Lo que se hace es reemplazar cada término de la fórmula. Y al darnos cuenta, la parte de abajo de la fracción es la constante que también está en una fracción. De esta forma lo que hacemos es simplificarla con la ley de la oreja. Esta fracción queda expresada sobre 1. Entonces lo que nos dice es que la simplificamos y quedaría 2 nos quedaría dividida en 1 y se simplifica y queda el mismo término de arriba de la fracción más la constante c. Y también de esta forma nuevamente se aplica la ley de los exponentes y quedaría 2 por radical de 1 menos seno más c. Muchas gracias. Cordial saludo. Soy Manuel Mora León, estudiante de Ingeniería Electrónica y en el curso de Introducción a la Ingeniería como último trabajo de esta área vamos a realizar un prototipo de Lego que consiste en desarrollar competencias de ensamble. Ese fue el prototipo que nos sugirieron que ensambláramos. Para adicional, le acondicioné un sensor infrarrojo. Bueno, las dificultades que tuve al comienzo fueron muy pocas. La común, supongo que a todos nos sucedió, fue un poco al distinguir ciertas piezas, las piezas que íbamos a usar. Así se nos vería el prototipo en general. Adicional, se construyeron unos programas basándonos en ciertos parámetros. Por ejemplo, uno de ubicación, que es muy sencillo. Consta de que tenemos nuestro prototipo, él arranca por 3 segundos al 75% de su velocidad. Al finalizar esos 3 segundos, gira a la derecha 90 grados e inicia nuevamente su recorrido por 3 segundos y para y hace un giro a la derecha de 90 grados. Nuevamente hace un recorrido de 3 segundos y gira a la derecha 90 grados.
y arranca nuevamente hasta llegar al punto de partida, simulando un cuadrado. Y cuando llega al punto inicial, al realizar el cuadrado, este bloque lo que hace es dar una vuelta de 360 grados. El segundo programa se realizó bajo el parámetro de detector de obstáculos. Consta de un bucle o ciclo que al usar el sensor infrarrojo, mientras que él esté por encima de este número 5 que le hemos dado, él va a estar haciendo este proceso que consta de tener los motores encendidos. Cuando sea diferente o se acabe, van a seguir estas dos instrucciones de que para los motores y va a sonar una música como de alarma. En sí, ese va a ser el detector de obstáculos. Se reproduce una nota musical. Bueno, el programa libre que yo desarrollé es sencillo. Es de un ciclo general infinito y comienza por el otro ciclo similar al anterior detector de obstáculos, que mientras que sea mayor que 5, el sensor infrarrojo, él va a tener encendido los motores en línea recta. Pero cuando sea diferente a 5, sea menor que 5 o igual, él lo que va a hacer es parar los motores, apagarlos, reproducir una nota musical y girar a la derecha e iniciar nuevamente el ciclo, y así tratando de buscar otro sitio para donde seguir hasta donde encuentre otro obstáculo, y así nuevamente pare, reproduzca la música y gire a la derecha como lo ha hecho anteriormente, gracias a este ciclo limitado o infinito. Muchas gracias por su atención. Este fue un video realizado para el curso Introducción a la Ingeniería. En Colombia hay 1.400.000 de personas sin acceso a energía eléctrica, especialmente los adultos mayores que habitan nuestros hermosos campos colombianos. Además, para sus labores del día a día, en las noches no pueden ser realizadas porque no gozan de un sistema de alumbrado. Con la idea de Illuminators Grandparents es adaptar el litro de luz en los hogares de nuestros abuelos colombianos. Este proyecto es muy sencillo porque a partir de pocos elementos podemos iluminar un hogar. A partir de una botella con agua, un par de componentes electrónicos, iluminamos una noche en un hogar colombiano. Para llevar a cabo este proyecto, con su aporte podemos no solo iluminar una casa de un abuelo colombiano, sino la vida de ellos con felicidad por poderles brindar un apoyo único como este. La decisión es de nosotros y podemos llevar a cabo esta idea tan maravillosa. Este proyecto consta también es de obra de mano y de poco recurso económico. Cordial saludo, compañeros y tutor. El día de hoy nos encontramos en cálculo integral. Soy Manuel Mora, estudiante de Ingeniería Electrónica, y el día de hoy vamos a hablar del primer teorema fundamental del cálculo de esta función f'. Para dar solución a esta función, implementamos este teorema, el cual nos facilita poder evaluar la función, nos permite evaluar la función teniendo en cuenta el límite superior e inferior. Bueno, primero que todo planteamos este teorema ya con la función, teniendo en cuenta el límite superior e inferior. Acá, según nos plantea este teorema, tenemos que reemplazar cada término. Según esta ecuación, nos plantea de que t va a ser el equivalente al límite superior o inferior. En este caso, el límite superior es x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado lo reemplazamos y sacamos la derivada de x
al cuadrado, que sería 2x. E igualmente hacemos el mismo procedimiento con el otro planteamiento que nos sugiere el teorema de integración o el teorema fundamental del cálculo. Después de esto, lo que hacemos es comenzar a simplificar la función, en donde mediante ley de radicales sacamos cada término con sus respectivos exponentes, y así también en cada uno de los términos de esta función, y al final nos quedan simplificando cada término y de esta manera. Así sería la solución de esta función implementando el teorema fundamental del cálculo. Bueno, hasta la próxima. Cordial saludo, compañeros y tutor. El día de hoy nos encontramos en cálculo integral. Soy Manuel Mora, estudiante de Ingeniería Electrónica, y el día de hoy vamos a hablar del primer teorema fundamental del cálculo de esta función f'. Para dar solución a esta función implementamos este teorema, el cual nos facilita poder evaluar la función, nos permite evaluar la función teniendo en cuenta el límite superior e inferior. Bueno, primero que todo planteamos este teorema ya con la función, teniendo en cuenta el límite superior e inferior. Acá, según nos plantea este teorema, tenemos que reemplazar cada término. Según esta ecuación, nos plantea de que t va a ser el equivalente al límite superior o inferior. En este caso, el límite superior es x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado lo reemplazamos y sacamos la derivada de x al cuadrado, que sería 2x. E igualmente hacemos el mismo procedimiento con el otro planteamiento que nos sugiere el teorema de integración o el teorema fundamental del cálculo. Después de esto, lo que hacemos es comenzar a simplificar la función, en donde mediante ley de radicales sacamos cada término con sus respectivos exponentes, y así también en cada uno de los términos de esta función, y al final nos quedan simplificando cada término y de esta manera. Así sería la solución de esta función implementando el teorema fundamental del cálculo. Bueno, hasta la próxima. Hola a todos, soy Manuel Mora, estudiante de Ingeniería Electrónica del curso de Sistemas Dinámicos. El día de hoy vamos a hablar sobre el diagrama de bloques que representa una ecuación diferencial en el dominio de tiempo del modelo matemático de un sistema. En este caso, se ha hallado las ecuaciones de entrada y salida de este sistema electromecánico. Aquí tenemos una de las ecuaciones, que en este caso será la de salida. En este caso tenemos la de entrada, que es el voltaje. Después de esto, lo que hacemos es reemplazar cada valor y hallamos las ecuaciones diferenciales. Después, con esas modelo matemático, hallamos la función de transferencia. En este caso, se comienza a reemplazar cada término. En la primera ecuación se reemplaza la corriente en la bobina que ha sido hallada en la segunda ecuación, y así encontramos ya la función de transferencia. En esa función de transferencia, lo que hacemos es reemplazarla y nos queda ese será el resultado de la función. Con esas ecuaciones, lo que hacemos es representar este sistema, tanto sus gain, integradores y sumadores. Al simularlo, encontramos que acá tenemos una constante de 5 voltios. Aquí tenemos un step que es a los 5 primeros segundos de la simulación, y acá una constante de 5, que son 5 voltios. Estas son las ganancias de la ecuación de entrada, y estas son las ganancias de la ecuación de salida. Después de simularlo, nos encontramos con la siguiente
con la siguiente gráfica. Este de color amarillo es el paso. Esta azul es la de la entrada y esta es la de la salida, que es una señal senoidal que es producida por el motor cuando cumple un ciclo. Quiere decir que se ha producido un giro en el motor, y al cumplirse el step damos que aquí hay una ganancia aproximadamente de 1 voltio. Luego de esto vamos a simular la función de transferencia. Aquí tenemos el osciloscopio con la entrada y con la salida. En esta función de transferencia ha sido hallada respecto a las ecuaciones diferenciales del sistema matemático. En este caso tenemos gráfica. Tenemos el step a los 5 primeros segundos de la simulación y realmente tenemos una ganancia. Tenemos una ganancia porque, como estamos manejando una bobina, esta lo que hace es almacenar y de esta manera aumenta el voltaje. También en el momento que se genera el paso, esta ganancia se ve representativamente de que está estabilizado el sistema, aunque también se podría ver de otra manera si fuera antes, donde este sistema se está empezando a estabilizar, y de esta manera vemos más claro esta simulación. Muchas gracias. Hola a todos, soy Manuel Mora, estudiante de Ingeniería Electrónica del curso de Sistemas Dinámicos. El día de hoy vamos a hablar sobre el diagrama de bloques que representa una ecuación diferencial en el dominio del tiempo del modelo matemático de un sistema. En este caso, se ha hallado las ecuaciones de entrada y salida de este sistema electromecánico. Aquí tenemos una de las ecuaciones, que en este caso será la de salida. En este caso tenemos la de entrada, que es el voltaje. Después de esto, lo que hacemos es reemplazar cada valor y hallamos las ecuaciones diferenciales. Después, con esas modelo matemático, hallamos la función de transferencia. En este caso se comienza a reemplazar cada término. En la primera ecuación se reemplaza la corriente en la bobina que ha sido hallada en la segunda ecuación, y así encontramos ya la función de transferencia. En esa función de transferencia lo que hacemos es reemplazarla y nos queda ese será el resultado de la función. Con esas ecuaciones lo que hacemos es representar este sistema, tanto sus gain, integradores y sumadores. Al simularlo encontramos que acá tenemos una constante de 5 voltios. Aquí tenemos un step que es a los 5 primeros segundos de la simulación, y acá una constante de 5, que son 5 voltios. Estas son las ganancias de la ecuación de entrada y estas son las ganancias de la ecuación de salida. Después de simularlo nos encontramos con la siguiente gráfica. Este de color amarillo es el paso. Esta azul es la de la entrada y esta es la de la salida, que es una señal senoidal que es producida por el motor cuando cumple un ciclo. Quiere decir que
se ha producido un giro en el motor. Y al cumplirse el step, damos que aquí hay una ganancia aproximadamente de 1 voltio. Luego de esto vamos a simular la función de transferencia. Aquí tenemos el osciloscopio con la entrada y con la salida. En esta función de transferencia ha sido hallada respecto a las ecuaciones diferenciales del sistema matemático. En este caso tenemos gráfica. Tenemos el step a los 5 primeros segundos de la simulación y realmente tenemos una ganancia. Tenemos una ganancia porque como estamos manejando una bobina, esta lo que hace es almacenar y de esta manera aumenta el voltaje. También en el momento que se genera el paso, esta ganancia se ve representativamente de que está estabilizado el sistema, aunque también se podría ver de otra manera si fuera antes, donde este sistema se está empezando a estabilizar, y de esta manera vemos más claro esta simulación. Muchas gracias. Hola a todos, soy Manuel Mora, estudiante de Ingeniería Electrónica. Y el día de hoy vamos a mostrar un sistema de instrumentación. Aquí, como podemos ver en la pantalla, en la primera fila se visualiza el valor del sensor. Y abajo, en la segunda fila, se visualiza el valor de una humedad deseada, la cual es variable por este potenciómetro. Al variarlo, podemos establecer una humedad umbral en la cual va a comenzar a trabajar estos indicadores de nivel, el cual va a hacer es dividir este valor deseado en 3 y cada nivel va a comenzar a actuar. Al llegar al tercer nivel se va a encender este motor. Esta es la sonda de un sensor, el cual es de fabricación casera. Esta tierra lo que hace es actuar como una resistencia. Al haber mayor humedad va a haber mayor conductividad. Al estar al 100% húmeda va a hacer que se conduzca la energía de este electrodo a este sin ningún problema. Aquí tenemos que nuestro valor del sensor es de 12 y nuestra humedad de 79. Si cambiamos el sensor de lado, lo sumergimos más, podemos encontrar que nuestra humedad es de 74%. Si la cambiamos más, va a ser mayor. Si la cambiamos de diferente sitio, en esta parte que está menos húmeda, es de 26. Y si cambiamos y sobrepasa a la humedad deseada, inmediatamente comienza a actuar el motor. Son 7. Entonces vamos a bajar nuestro valor en 40. Vamos a movernos. Y ahí comienza a actuar ya el motor. Ahí está en 11, en 21. Y el umbral es de 49. Al sobrepasarse, de una vez comienza a actuar nuestro motor. Muchas gracias.
Hola a todos, soy Manuel Mora, estudiante de Ingeniería Electrónica, y el día de hoy vamos a hablar de un sistema de telemetría bajo el nombre de cultivo sano. Bueno, este sistema de telemetría consiste en monitorear un cultivo de arroz, tomando las diferentes variables como salinidad, pH, temperatura y humedad. Este sistema de telemetría consta en adquisición de datos, procesamiento de la señal y la visualización de los datos. Con esta visualización de datos nos permite hacer estudios del cultivo y de esta forma poder optimizar el cultivo. En el monitoreo nos encontramos con plataformas gratuitas o incluso pagas que facilitan la implementación de esos sistemas. Una de estas es TeamSpeak. Esta plataforma Club IoT nos permite el proceso de visualización y el almacenamiento de los datos. Como en esta gráfica nos muestra las 4 variables como temperatura, humedad, pH y salinidad. El componente de nuestro sistema tenemos en la adquisición de la señal un sensor digital DTH11 y 2 potenciómetros. En el procesamiento de la señal tenemos la Node MCU y en la visualización de los datos tenemos la plataforma TeamSpeak. En los sensores para medir el pH y la salinidad han sido reemplazados por 2 potenciómetros, porque es muy complejo poder conseguir estos sensores. En el diagrama de bloques encontramos lo siguiente. De primeras está el cultivo, luego está el sensor, que son los que toman nuestros datos o señales. Luego hay un proceso de señal, tanto filtrado, y luego estos pasan a la tarjeta de desarrollo. Esta, luego de convertirlos en datos, los envía por Wi-Fi a nuestra API de la plataforma Club, que nos facilita nuestra visualización, y luego esta API conectada a internet nos facilita la visualización tanto en computadores, equipos móviles y demás dispositivos desde cualquier parte del mundo. Este es el diagrama esquemático de nuestro sistema de telemetría. Este facilita la interpretación desde la parte ya más técnica. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a seguir con la parte física. Bueno, ahora este es nuestro montaje ya en físico, donde tenemos la adquisición de los datos o señales. En este caso, este sensor es el DHT11. Mide la humedad relativa y mide la temperatura del ambiente. En este caso tenemos estos 2 potenciómetros que simulan nuestros 2 sensores, tanto de pH y salinidad. Por otra parte, podemos apreciar la tarjeta de desarrollo Node MCU. Esta tarjeta nos facilita mucho en cuestión de envío de datos, porque ella misma tiene un chip Wi-Fi que nos genera una zona Wi-Fi y la podemos conectar a diferentes dispositivos. En nuestro ejemplo la tenemos conectada al celular, y el celular lo que hace es enviar los datos a la respectiva API de la plataforma. Ahora, este sistema consta de que toma las 2 señales en esos potenciómetros, las envía, pero acá tenemos un sistema de conmutación, porque la tarjeta de desarrollo solamente tiene un solo pin de entrada analógica. Entonces nosotros implementamos un sistema selector que permite dejar pasar cierta señal. En este caso, estos 2 transistores conmutan. Cuando este está encendido, pasa la señal de este potenciómetro y a la vez está apagado, impidiendo el paso de la señal de este potenciómetro, y viceversa. De esto es una forma analógica y llega a este pin. Ahora, con un protocolo WireWire tenemos este sensor que por medio del 1 hacen la respectiva comunicación y así enviar los datos a la tarjeta, y esta los remite a la API. Ahora en pantalla tenemos los diferentes datos. Aquí, cuando comienza a variar los potenciómetros, asimismo comienza a variar en las respectivas gráficas. Ahí ya tuvimos el primer cambio en el pH. Ahora variamos el potenciómetro de la salinidad. Listo, ahí tenemos nuestros cambios del potenciómetro de la salinidad. Ahora
miramos las gráficas respectivas de nuestro sensor. Tenemos registros de que la humedad es de 61% y la temperatura actual es de 29.3 grados. Acá los cambios son muy mínimos dado que la temperatura es estable técnicamente y la humedad tiene cambios muy pequeños, por ahí del 1%. Aunque los cambios sean drásticos como se muestra en la gráfica, en sí nuestro cambio no es tanto, dado que la resolución es muy pequeña. Una particularidad que tiene esta plataforma es que cada 30 segundos hace su respectiva actualización en cada una de nuestras gráficas. O sea, cada 30 segundos se actualizan los datos. Bueno, muchísimas gracias. Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre estructura molecular. Este es un curso de la Universidad Nacional Abierta y Distancia, la cual va a ser presentado por Brian Joaquín Barreño, Marco Rincón y yo, Manuel Ignacio Mora León. Presentado la tutora y directora Dolphy Rodríguez. Del compuesto del cual se va a hablar es el sulfuro de estaño, que está compuesto por los elementos estaño-azufre. En el estaño encontramos 50 protones, 68 electrones, 50 electrones, además con una masa de 118.71 y un número atómico de 50 y su respectiva electrones de valencia equivalente a 5s a la 2 y 5p a la 2 para un número de 4 electrones en la capa de valencia. En el azufre podemos apreciar de que hay 16 protones, 16 electrones, 16 neutrones, masa atómica de 32, peso atómico de 16 y los electrones de valencia con su respectiva distribución electrónica de 3s a la 2 y 3p a la 4. Esta es la estructura de Lewis. Al lado izquierdo tenemos un átomo de estaño y al otro lado un átomo de azufre, el cual está con un enlace triple. En los pares de electrones podemos encontrar que el número total de pares de electrones es de 5 pares y los números de pares entrelazantes serían 3 pares entrelazantes y los pares libres 2, con una geometría molecular lineal, y el tipo de enlace que encontramos es enlace triple covalente. El número total de pares es la suma de los pares entrelazantes y los pares libres. En los pares entrelazantes contamos un solo electrón de cada enlace. Como es un enlace triple, podemos decir que son 3 pares. Este compuesto, el fluoruro de estaño, es un compuesto de sal neutra, la cual vemos en el mapa conceptual de los compuestos inorgánicos, que se clasifica en compuestos binarios, compuestos ternarios. En los compuestos binarios encontramos que pueden ser óxidos, ácidos, sales, hidruros. En las sales encontramos las sales aloidas y las sales neutras. Este compuesto es por un elemento metálico y un elemento no metálico. En la aplicación a la industria, el fluoruro de estaño se emplea para adornar artículos de maderas. Otros compuestos se utilizan para fungicidas, tintes y pigmentos. También se implementa como materia prima para aldonización de aluminio y la industria de la galvanoplastia. El sulfato de estaño o sulfuro de estaño también se utiliza como materia prima para la producción de productos basados en estaño. Propiedades físicas. El sulfato de estaño es en la forma de cristales blancos, también semejante a la sal convencional o cloruro de sodio, es en estado sólido. En propiedades químicas encontramos que es soluble
en agua y en la mayoría de los ácidos fluidos. Conclusión. El sulfuro de estaño es el compuesto entre metal y no metal. En este caso, el no metal sería el azufre y el metal el estaño. El estaño es usado en las soldaduras y ensamble de circuitos. Muchas gracias. Hola a todos. El día de hoy vamos a analizar la simulación en Proteus del transmisor FM. Bueno, ese transmisor FM consta de que por medio del micrófono y esta configuración de estos componentes da a un transmisor FM. De esto nos permite que nosotros podamos transmitir por medio de una banda que en Colombia se utiliza para transmitir radio FM. En este caso, pues lo podemos controlar a nuestro gusto y lo podemos configurar dependiendo la banda que deseamos. De primer instante podemos decir que este transmisor está estructurado por 4 grandes bloques. A la vez nos permite simplificar el transmisor. Una de estas empezamos por el amplificador AF, que es la señal moduladora de nuestro transmisor. En este caso encontramos este condensador, que es el acople de la entrada del audio o de la señal que esté en este caso. Luego, por medio de esta configuración del transistor, hace una amplificación, pero también nos podemos dar cuenta que ahí es nuestra señal portadora o nuestro oscilador RF. Este oscilador RF toma de referencia a la señal moduladora y asimismo se genera y podemos dar paso a nuestro modulador, que en este caso es este transistor, y esto es configuración de condensadores en paralelo. Pero antes de esto, nosotros por medio de esta portadora que ha tomado referencia a la moduladora de la amplificación del AF, en este punto podemos encontrar ya esas dos señales combinadas, o bueno, habíamos mencionado, ya está la señal portadora tomando referencia a la moduladora. Estos dos componentes me permiten manipular la amplitud de esta señal, que luego va a ser modulada por esta configuración de transistores. Y luego va nuestro amplificador de RF, que este nos permite irradiar por el ambiente o por nuestro entorno la señal ya como tal, que podemos sintonizar en cualquier dispositivo de radio. También, para poder ver la señal por la cual vamos a transmitir, lo hacemos mediante este circuito tanque. Este circuito tanque, como es comúnmente conocido, consta en la conexión de un condensador y una bobina. Así podemos hacer la señal en la cual se va a transmitir. Aquí vamos a entrar a la simulación. Con nuestro osciloscopio podemos percibir las señales. La señal amarillo, que corresponde a la entrada. En este caso hay una señal sinusoidal. Luego, la que está en azul es ya nuestro oscilador RF con la señal que va directamente al modulador. En este caso, esta señal toma de referencia a la señal original y asimismo se crea la señal del oscilador RF. Luego nosotros nos percatamos que tenemos acá a nuestra señal ya modulada. En este caso, esta señal, como la representa de color fucsia, es la que va a ser transmitida. Entonces, esta ya es como tal la señal modulada. Y luego la podemos evidenciar en esta señal de color verde, que corresponde ya como tal a la señal que se encuentra en la bobina, que es la señal que es irradiada en el ambiente. Listo, ahora vamos a hacer una pequeña simulación con el micrófono o con un audio que se es cargado en Proteus. Listo, ahora ya empezó la simulación y vamos a ver nuestras gráficas en el osciloscopio. Entonces damos ajuste en la amplitud. Listo, acá ya comenzamos a
analizar nuestra gráfica para poderla ver mejor. Pero hacemos el periodo y aquí podemos ver cómo se presenta la señal respecto al tiempo. Entonces, esta es nuestra señal que transmite en FM. Desde un audio, acá está es el oscilador RF ya con amplificada, y esta es nuestra señal que se irradia en el ambiente. Muchas gracias. Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de superficies cuadráticas. Dada la ecuación 4x al cuadrado más 3y al cuadrado más 12z al cuadrado igual a menos 12. En ese momento nosotros tenemos que hacer una función, tenemos que hacer un proceso algebraico de completar al cuadrado, pero en este caso nuestro ejercicio está simplificado. De esta forma nosotros analizamos cómo está nosotros analizamos la función dada de la hipérbole de una hoja y coincide con el orden de cada término. Entonces, que primero van las X, las Y y las Z. Pero acá hay una particularidad, que esta ecuación es igual a 1. Tenemos una particularidad que esta ecuación es igual a 1. Entonces, en ese momento, cada término lo dividimos por menos 12 para así simplificar cada término e igualarla a 1. Entonces, de esta forma nosotros obtenemos esta función. Luego vamos a hacer la gráfica. Al tener esta ecuación final, damos como resultado a esta hipérbole. Muchas gracias.